Vaya conmigo a Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 13, que es el último versículo de la oración del Padre Nuestro que hemos estado estudiando. Hoy concluimos esa batería de predicaciones, esa serie de enseñanzas. Todas están en YouTube. Hay algunas que me falta subirlas todavía, pero yo le invito a que usted las atesore. Tal vez vamos a hacer un paquete de DVDs con todas las predicaciones para quien quiera regalársela a alguien. Yo le invito a rever los temas que hemos estado viendo. Entonces vamos a leer Mateo 6, versículo 13. ¿Cómo dice Mateo 6, 13? 1, 2, 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es el final de esta oración. Ya hemos visto lo que es Padre nuestro que estás en los cielos, Él es nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Sabemos cuál es su nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Rey? ¿Cuál es el reino? Es su voluntad, es su gobierno. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Cuál es su pan? Su palabra, su revelación diaria. El pan de cada día, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. Estar siempre perdonando es lo que nos trae el perdón también diario de parte del Señor. Y luego vemos esta frase: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación da una idea, y muchas veces es una idea equivocada. Muchos cristianos oran: Señor, que yo no tenga tentaciones, que yo no pase por momentos difíciles. Señor, líbrame. Una persona con un cariño por el Señor, con un amor por el Señor, pero con una falsa idea de la palabra, me dijo: es que debemos de orar y pidiéndole al Señor que no escuche las acusaciones de Satanás hacia nosotros, como en el caso de Job. ¿Se acuerdan que Satanás acusó a Job delante de Dios y Dios le dijo: entonces haz lo que quieras con él, vas a ver que se va a mantener firme? Y esta persona me decía: hay que orar para decirle a Dios, no escuches sus acusaciones, no escuches sus ¿cómo se dice? Apuestas, pero no es apuestas, sus desafíos contra mí. Y pareciera ser que este versículo también nos enseña eso: no nos metas en tentación, no permitas que seamos tocados, mas líbranos del mal. Pero hoy vamos a ver, según la palabra, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La palabra tentación aquí es una palabra griega que es peirasmos. Peirasmos significa poner a prueba o dejar atravesar la adversidad. No nos pongas a prueba, no nos metas en prueba más, o no nos metas en adversidad, mas líbranos del mal. Solo que esa palabra no nos metas también es una palabra griega, y no me voy a meter mucho al griego, si no vamos a terminar aquí dando puro estudio de griego koiné. Pero no es completamente la idea correcta que nos viene al español de no nos metas. Hay otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que dice así: y no nos dejes caer en tentación. Perdón, en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Está conmigo? No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Lo que este pasaje dice es que pidamos el no caer en la tentación, o no nos deje caer durante la prueba. No que no nos suceda la prueba, no que no nos suceda la tentación. La vida está llena de pruebas. La vida está llena de tentaciones. Y vamos a ver en la palabra no solamente que la vida está llena de pruebas o tentaciones, que es lo mismo, tentación y prueba es lo mismo, sino que es necesario aún que seamos probados. Es necesario que pasemos por esas pruebas y tentaciones. En Mateo 26, versículo 41, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente aquí está la palabra tentación, y es la misma palabra peirasmos, ¿ok?, que significa prueba. Y Jesús está orando en el Getsemaní, le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración. Cuando se va a orar él, y después de un rato regresa, y están ¿qué? Están bien dormidos, y les dice:
Velad y orad para que no entren en tentación o en prueba. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente, nuestra versión Reina Valera no nos ayuda un poco a entenderlo. La versión internacional dice así: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y si tú recuerdas ese pasaje, Jesús estaba siendo probado en ese momento. Entonces lo que le está diciendo a sus discípulos es algo que está sucediendo en él en ese momento. Y como está siendo tentado, como está en medio de la prueba, él está orando para no caer en la tentación. ¿Cuál fue la tentación de Jesús en ese momento? ¿Cuál fue la prueba que él sí pasó y que necesitaba orar? Él tenía que morir en la cruz y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de que la humanidad sea salva, dímela, pero si no hay, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. En el momento de la prueba, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué horario era? Era la madrugada, es tiempo que todos duermen. Pero como era su momento de prueba, él no estaba durmiendo, él estaba velando, despierto, vigilando, y estaba orando para no caer. El tener pruebas, el tener tentaciones no es pecado, hermanos. ¿Me estás escuchando? Muchas veces nos sentimos condenados porque sentimos tentaciones. Eso no es pecado. El pecado es caer en esa tentación, caer en medio de esa prueba. Pero para no caer necesitamos velar y orar. Ahora vamos a ver muchas otras porciones que fue traducido prueba en lugar de tentación, y estas palabras también nos dan mucha enseñanza de lo que debemos de orar. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Amén. Jesús venció la tentación de huir de la cruz. Su carne le quería hacer huir de la cruz, pero él soportó esa tentación de su propia carne, su propio instinto de preservación. Él venció esa debilidad de la carne orando al Padre. Vamos a Lucas capítulo 8 versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la, ¿qué dice allí? Es la misma palabra. En el tiempo de la tentación se apartan. ¿Han visto personas así? La iglesia es un testigo ocular de este acontecimiento a cada reunión. Personas que no soportan la prueba. Es como aquella semilla que cayó en la piedra, pero dice: viene el diablo, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. ¿De qué raíces está hablando? ¿Cuál es la raíz que nos ayuda a soportar la tentación o la prueba? Velad y orar para que no entréis en tentación, para que no caigas en la tentación. Aquí está esa palabra. Entonces, la tentación es prueba. Estas personas se apartan en el momento de la prueba. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Vamos a Lucas 22, rapidito. Lucas 22, el versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es la palabra peirasmos, tentación. Ustedes han estado conmigo en medio de mis tentaciones, en medio de mis pruebas. Vamos a Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 22: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo está diciendo aquí que él ha pasado por las pruebas que le han venido por las acechanzas de los judíos. La misma palabra, él
pudiera haber sido escrito así: y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Significa que los judíos lo estaban tentando con vinito o con dinero? No, lo estaban probando, porque la persecución también es prueba. Entonces yo quiero que tú empieces a entender qué son las pruebas. Jesús soportó una prueba. ¿Cuál fue la prueba? La de la autopreservación, en no sufrir daño. Pablo también sufrió una prueba, fue la de la persecución, y él no cayó en medio de la prueba, él fue apedreado. Muchos pudieran haber dicho: ya, esto es demasiado, dejo el ministerio, me voy a hacer mi oficio. Pero Pablo dice la palabra que después de ser apedreado, y lo dejaron como muerto a la puerta de la ciudad, en una ocasión lo dejaron como muerto, y ahí Pablo estaba así haciéndose el muerto, esperando que se fueran. Después llegaron los hermanos y lo levantaron, se sacudió y regresó a la ciudad y siguió predicando. Soportó la prueba. Aquí vemos la prueba de la persecución. Vamos a ver una prueba que también viene a nuestra vida, que es la prueba de la enfermedad. Gálatas 4. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba, otra vez tentación, que tenía en mi cuerpo. ¿Cómo que él tenía una tentación o una prueba en su cuerpo? Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio, aquí podemos imaginar de qué está hablando Pablo, de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces Pablo está hablando aquí de una tentación o una prueba en el cuerpo. ¿Y cuál es esa prueba? Su enfermedad. Y les dice Pablo: hey, ustedes no me menospreciaron por causa de la enfermedad con la cual yo llegué a predicarles el evangelio. Y estoy seguro que si hubieran podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces, ¿cuál era la enfermedad? Una enfermedad de los ojos. Muchos creen que después de la aparición de Cristo a Pablo en Damasco, él quedó ya medio ciego, porque dice que le sobrevino un resplandor increíble que lo tumbó del animal donde estaba y quedó ciego muchos días. Y después, cuando oró Ananías, creo que es Ananías, oró por él, le cayeron como escamas de los ojos y pudo ver, pero ya sus ojos ya no vieron bien. Y después, en otra carta, él dice: he rogado 3 veces que el Señor me quite esto, y el Señor ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo está diciendo: yo traigo una prueba en el cuerpo, y esta prueba es de mis ojos. Ustedes hubieran sacado sus ojos para darme los suyos, para que yo viera bien, pero no me menospreciaron. Muchas veces las enfermedades pueden ser por causa de pecado, que necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor para hacer que seamos sanados. Muchas veces la enfermedad es un ataque y también prueba de parte de Dios a nuestras vidas. Así es que no podemos condenar a nadie tampoco, decirle: es por tu pecado. Tú no sabes, es una prueba que Dios está permitiendo para que este hermano permanezca firme y él sea fortalecido en su espíritu. Y vamos a ver más adelante que es bíblico lo que estoy diciendo, no es una idea. Amén. Entonces hay pruebas que son enfermedades también. Vamos a ver otra porción en 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en peirasmos. ¿Ok? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no es problema. Es el amor al dinero. Raíz de todos los males, ¿qué es? Ahora, ¿dice raíz de algunos males? Raíz de todos los males es cuando nos enamoramos del dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos también una tentación o una prueba, y somos probados con la economía. La economía.
La codicia, querer más. Hay personas que están bien, pero quieren más. Y quieren más de lo que Dios ha decidido darles. Y no todos tienen la capacidad de manejar riquezas. Yo quiero que entiendas esto, hermano, porque dice la palabra que al pobre y al rico lo hizo Dios. Hay gente que está pobre porque está debajo de una maldición de la cual debe de salir, pero hay gente que no es rica, que es pobre, pero que es rica en el espíritu, y lo dice Santiago. Y el que sea pobre es una condición que Dios le permite tener, y es una gracia, porque dice la palabra que los pobres económicamente son ricos en fe, porque sí necesitan fe para vivir. Y muchas personas se desaniman y dicen: yo no estoy bien, yo soy pobre, yo no soy nada, yo no tengo dinero, y empiezan a llorar y todo. Hey, ten cuidado, porque puede ser probado con la codicia. Y el amor de las riquezas es amor de todo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el dolor? Yo te voy a decir cuál es la dificultad de tener mucho dinero. Tienes que estar cuidándolo todo el día, y tienes que estar bien concentrado, porque te pueden dar baje rápido tus propios empleados, el gerente de aquella sucursal que tú tienes te está robando, o de repente un impuesto que no pagaste y te puede venir el fisco. Cuidar las propiedades y estar ahí metido en eso. Ahora, hay gente que Dios le da la capacidad de tener riquezas para el reino, y mientras las disfrutan. Pero ¿cuál es la ventaja de los que no tenemos dinero? Que podemos usar de las cosas de los que sí tienen. Oye, préstame la granjita, ¿no? Con gusto, hermano. Ya está uno en la granjita, no tiene que pagar al jardinero, ni pagar el agua, ni la luz. Ahí está uno en la palapa del hermano, ¿verdad? Disfrutando, la entrega, y hay que él se preocupe de cuidarla. ¿No es así? O los que no tenemos para ir de vacaciones, pues nos las pagan. A usted no, hermano. Hay que crecer en fe. Hay que crecer en fe. Hace poco me llevó un hermano aquí de la iglesia, a mi esposa y a mí, a Nuevo Vallarta, todo pagado, los mejores restaurantes, y todavía yo no pagué ni un solo quinto, ¿verdad? Porque soy pobre, pero rico en espíritu. Y quiero hacer la aclaración. Estoy hablando pobre en cuanto a los parámetros del mundo, porque tampoco estamos con una mano ahí adelante y otra atrás, ¿verdad? Estamos bien, nadie va a pensar: tengo un pastor pobre, hay que ayudarlo. No, estamos bien, gracias a Dios. Medio mancos, pues estamos bien. Gloria al Señor. Entonces, estamos entendiendo lo que es la prueba. No nos dejes caer en la prueba o durante la tentación. Líbranos del maligno, porque eso es una verdad. Las pruebas vienen del maligno y de nuestra propia concupiscencia. Lo vamos a ver de aquí a poco. Vamos a Hebreos 3:8 al 11. Bueno, y quiero hacer la aclaración. Hace poco un hermano nos llevó de vacaciones, pero hace más tiempo otro hermano de la congregación también nos llevó de vacaciones a otro lugar. Entonces han sido muy generosos ustedes. Gracias. Y es el Señor que permite compartir las riquezas con otros. Amén. Y aprovechando ese punto, comparta lo que usted tiene a otros hermanos. Amén. No nada más al pastor, ¿verdad? No nada más al pastor, comparta con otros hermanos. Si usted tiene una granjita, un lugar, invita a otros hermanos a pasar ahí un final de semana y a disfrutar una carne asada. Si usted tiene un tiempo compartido en la playa para 8 personas y nada más son usted y su esposa, llévese a una familia y dígale: pues paga tú la comida y yo pago la gasolina, y nos quedamos ahí una semana. Comparta, amado, amén. Comparta para que no caiga en la prueba de la codicia, del amor al dinero. Hebreos 3, versículo 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Solo que esta tentación es de las más gruesas. ¿Sabe por qué? Porque es cuando nosotros tentamos a Dios.
es cuando uno prueba a Dios. Y no es que Dios necesite ser probado, es cuando nosotros, como niños caprichudos y carnales, nos rebelamos a la voluntad de Dios y le tentamos, le probamos. Dice, como en la tentación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años? Ahorita vamos a ver este número, 40, porque habla de prueba. Y sucedió en la vida de Moisés, sucedió en la vida de Israel, sucedió en la vida de Jesús, ¿verdad? Y Dios, por causa de que fue tentado por su propio pueblo, les manifestó sus obras durante 40 años. Dice, a causa de lo cual, versículo 10, me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuidado de que tentemos al Señor, porque podemos perdernos del reposo que ya vimos la semana pasada, creo que fue, o antepasada, el reposo de Dios. Tentamos a Dios. ¿Cómo lo tentamos? Cuando nos quejamos y cuando le decimos, tú no cuidas de mí, tú no estás conmigo, mira me enfermé, mira no tengo dinero, mira me pasó este accidente. Pues ¿qué clase de Dios eres? ¿Qué clase de padre eres? Tú no me amas. Y estamos tentando a Dios. Así fue el pueblo de Israel. No tenemos agua, no tenemos carne, tenemos hambre, ahí vienen los egipcios, nos van a matar, no eres un buen líder, queremos otros líderes. Y estuvieron tentando y tentando al Señor. Se hicieron un becerro de oro, empezaron a fornicar con las hijas de Baal Peor, ¿se acuerdan? Y así vez tras vez tentaron al Señor. Ahorita vamos a ver 3 tentaciones que el pueblo de Israel le hizo al Señor, y por la cual quedaron 40 años postrados en el desierto. Ahora, la palabra también nos dice que no nos debemos sorprender cuando somos tentados, o lo mismo cuando somos probados. No nos debe sorprender, hermano. Las pruebas son necesarias, las tentaciones son parte de la vida. No se sorprenda. Más bien prepárese. ¿Me está escuchando, hermano? Porque estamos empezando el 2018. Después no venga a decir, hey hermano, es que ya no sabía, el diablo me dio una arrastrada. Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13. Y acuérdense, lo que predicamos aquí luego sucede. Algunos ya se quieren salir, ¿verdad? Yo no quiero ir, soy de palo, tengo orejas de pescado. Amados, ¿lo tiene? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, peirasmos, ¿ok? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas. Dice aquí, por el fuego de prueba. Entonces, ¿qué tipo de prueba es? ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Duele harto. Por el momento. Ya después te pones mostaza o clara de huevo. Ya después te pones a orar y empiezas a entrar en la presencia de Dios y dices, bueno, gloria a Dios, ya pasé la prueba. Hace 2 semanas nos quitaron nuestro coche, el Tida. Lo voy a decir así. Las personas que nos lo habían regalado se echaron para atrás. Desgraciadamente todo esto a raíz de que ellos ya no creen en Jesús. Se volvieron al judaísmo, creen solamente en Jehová Dios. Y nos lo quitaron una noche, de repente vinieron y dijeron, como todavía estaba el nombre del hermano, bueno, del ex hermano, de aquel amigo. Y cuando estaba ahí hablando con esta persona, me empezó a tratar de debatir en cuanto a
a que el Nuevo Testamento no es verdad y todo eso. Dije, ¿sabes qué? Todo eso ya lo hablé, no quieres creer. Pero tú diste tu palabra y dijiste que íbamos a cambiarlo del nombre en este mes. ¿No lo quieres hacer? Está bien. No, es que ya no les voy a contar la historia larga ahorita porque estamos grabando el video y se va a ir todo el tiempo. Después se los platico aparte. Le dije, aquí están las llaves. Aquí están. Gloria a Dios que usé un carro del año 4 años. ¿Verdad? Llegando a la casa, mi esposa y yo nos empezamos a reír. Porque fue algo cómico, fue algo chistoso. Y mi hijo nos había dicho un día antes que estaba viendo el coche y estaba viendo el coche y estaba diciendo, qué bonito carro tenemos. Y Dios le dijo, ¿y si te lo quito? Y le dijo, Señor, pues es tuyo, llévatelo. Cuidado con lo que oramos. Cuidado con lo que oramos. Pero todos habíamos tenido ese sentido. Yo vez tras vez, ¿se acuerdan que les he hablado que yo estaba siendo probado vez tras vez con el coche? No te aferres a este vehículo, no te enamores de él. Yo te lo he dado y te lo puedo quitar. Gracias a Dios, oramos cada vez. Pero bendito sea Dios, otro hermano de la iglesia le había regalado un coche a mi hijo y andamos en él. Entonces no andamos a patín, ¿verdad? Y curiosamente nos lo acaban de entregar del taller y ahí andamos muy contentos en un Chevy. Gloria al Señor, a pie no estamos. Pero ese carro, y luego todavía, eso es muy gracioso, eso es muy gracioso. ¿Se acuerdan que mi coche le habían quitado el emblema de atrás? Y me quitan el coche, y luego en la fiesta del año nuevo, llega un hermano, no sé si ya llegué demasiado tarde, pero le compré el emblema para que se lo ponga a su coche. Ahí está, bien. Ahí tengo el emblema de recuerdo, ¿verdad? De coche. Pero no os sorprendáis, dice aquí, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, gózate. ¿Sabes por qué te debes de gozar? Dice aquí, porque estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Hay una consecuencia. Para que en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Yo pasé la prueba y yo participé de los mismos padecimientos que tú tuviste. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo Jesús? Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando necesitaba entrar a Jerusalén, tuvo que mandar pedir un burrito prestado porque ni un burro tenía. El Rey de Reyes, el Dios del universo, no tenía ni siquiera un animal para viajar. Pero gloria a Dios, Él tenía todas las cosas y nos las heredó. Amén. En su gloria Él va a venir en caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir con sus ejércitos. Ahora sí, Él no va a reparar en gastos, Él va a echar toda la casa por la ventana para mostrar su gloria en su segunda venida. Gloria al Señor. Nuestra fe es y debe ser probada. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:7. Vamos a ver desde el 6, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta palabra no es peirasmos, pero es una palabra, es de la raíz de peirasmos, pero en el siguiente versículo sí aparece peirasmos. Dice, para que sometida a prueba, suena raro si leemos, para que sometida a tentación, vuestra fe, ¿verdad? Suena raro, pero es correcto. Para que sometida a prueba o a tentación vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús el Cristo. Entonces, ¿por qué pasan las pruebas? Porque nuestra fe debe de ser probada como el oro. ¿De qué está hablando? El oro, los mineros no cavan y de repente aparecen los lingotes de oro. Ya encontramos oro, llévense los lingototes, ¿verdad que no? El oro está dentro de la piedra. Y muchas veces dentro de la piedra, cubriendo la piedra, y muchas veces el oro está mezclado con otros metales como es la plata y el plomo. Y sabrá Dios qué otros metales, de la plata y el plomo sí sé, pero está mezclada. Entonces el ourives tiene que poner esas piedras, las tienen que romper, poner en hornos de gran temperatura y sale un líquido, un metal líquido. Y después ese metal que está con muchos metales mezclado, se pone todavía en un fuego más fuerte
para que los diferentes metales se vayan dividiendo y van separando los diferentes metales para que haya un oro puro. ¿Han escuchado de los quilates? ¿Verdad? Significa la pureza del oro que tú tienes. La fe es como el oro. Y si tú no eres probado, tu fe no va a ser de calidad. Apúntale. Y ponle allí: si no vienen las pruebas, mi fe no será de calidad, para que cuando vengan las pruebas lo leas y te consueles. Dice aquí, lo vamos a repetir: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Él nos libra de la prueba. Él no nos deja caer en medio de la prueba. Vamos a 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación. ¿Librar de qué? O de prueba, amén. La misma palabra, mismo significado. Sabe el Señor librar de la prueba, de la tentación, a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La prueba de nuestra fe produce también paciencia. Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, atrasito. Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice aquí: hermanos míos. Ahora sí te vas a ir para atrás. Agárrate del asiento porque te puedes caer. Porque no solamente no te debes sorprender de la prueba, no solamente debes de entender que es necesaria la prueba, sino que también dice que te debes de gozar con la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la prueba de nuestra fe, cuando somos probados, produce la paciencia, y la paciencia perseverancia en la esperanza de Cristo. Las pruebas, hermano, nos ayudan a despertarnos, nos sacuden para hacernos entender que nada de este mundo tiene valor. Ni el dinero, ni la salud, ni las amistades, ni la fama, nada de eso tiene valor. Lo que tiene valor es el reino de los cielos. Es nuestra fe, es nuestra esperanza en la redención de nuestros cuerpos, en la resurrección de los muertos, en la segunda venida, en el arrebatamiento, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que tiene valor. El evangelio es lo único que tiene valor. Salvar almas es lo único que tiene valor. Predicar a Cristo es lo único que tiene valor. Y las pruebas nos hacen despertar. Las pruebas nos purifican. Las pruebas nos hacen ver a Dios y voltear hacia Él y decirle: Señor, tú eres mi esperanza solamente. Tú eres mi confianza, Señor. Nada es firme, aún la tierra se mueve. Las cosas caen. Los bienes materiales se los roban los ladrones. Las cosas nuevecitas que compramos, el óxido y la polilla, se las comen. Pero tu reino es eterno. Amén. Entonces debemos de gozarnos cuando estamos pasando por la prueba, porque estamos siendo ejercitados en la vida espiritual. El versículo ahora 12 del mismo capítulo, 12 al 18. Fíjese lo que dice aquí. Es interesante también esto que dice aquí. Dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. Amén. Entonces, no nos metas significa no nos dejes caer. Ayúdame a soportarla. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuántos quieren coronas de vida? Yo quiero una corona cuando llegue al cielo.
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Aquí vemos la prueba que viene de nuestra propia carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, ¿qué es dádiva? Regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, Dios no es el que te está tentando o probando. Dios permite, pero no es Él, sino que nuestras propias concupiscencias nos hacen caer en medio de la tentación o de la prueba. Dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios no tienta o prueba. El que tienta o prueba es el maligno, valiéndose de nuestra propia concupiscencia. Amén. Entonces, hay oro en la piedra, pero Dios tiene que sacar la piedra de entre el oro. ¿Me explico? Dios sacó al pueblo de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón, y Dios usó los 40 años en el desierto para sacar Egipto del corazón. Tú fuiste sacado del mundo, pero el mundo todavía está en tu corazón. Dios permite la prueba para sacarte el mundo del corazón. Entonces las tentaciones o las pruebas, cuando caemos, es porque nuestra propia concupiscencia, dice aquí, o nuestro propio pecado, es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que concibe, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se consuma, da a luz la muerte. Eso está muy claro en 1 Corintios 10. Vamos a 1 Corintios 10. Ya lo hemos leído, y ahí habla de esta tentación también, o prueba. 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros. Alguien diga amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿En qué? En la tentación o la prueba, como le pasó al pueblo de Israel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La prueba es necesaria, y debemos, dice aquí, ver lo que le pasó al pueblo de Israel, y entonces entender que debemos estar firmes para no caer en lo mismo que ellos cayeron. Amén. Todas las tentaciones y las pruebas del pueblo de Israel eran pruebas que se podían pasar, pero cayeron. Toda tentación o prueba que tú pasas, escucha lo que te estoy diciendo, porque lo vas a tener que repetir en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Ninguna tentación es sobrehumana. Toda tentación es una prueba que tú puedes soportar, que tú puedes pasar agarrado del Espíritu Santo. Solo no puedes. No hay tentación que no pueda ser vencida en Cristo Jesús. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo a través de la oración y de la palabra. Escúchame, tú no vas a poder soportar la prueba o la tentación solamente recordando esta predicación. Esta predicación, esta enseñanza y todas ellas son solamente una guía a que tú te metas en oración, te metas en intimidad con la palabra de Dios, para que Dios te hable y te ayude a soportar la prueba. ¿Me estás oyendo? ¿Cómo soportamos la tentación y la prueba? A través de la oración. Tenemos un modelo perfecto y precioso. Se encuentra en Lucas 4 y en Mateo 4. Es la tentación de Cristo en el desierto. Vamos a Lucas 4. Dice Lucas 4:1: Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Amén.
Desde el Pentecostés todos hemos recibido el Espíritu Santo, amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Dios mismo lo estaba llevando al desierto. Ahora mira cómo dice Mateo 4, no lo busques tal vez, pero Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús necesitaba ser tentado, ser probado. ¿Por qué fue que Jesús pasó las pruebas? Primero, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, como dijo Jesús más adelante: ahí viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Satanás lo quiso tentar, pero no había nada de Satanás, no había nada del mundo en Jesús. Mira lo que dice ahí Lucas 4, versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo venció, pero ¿qué? Después iba a volver. No es nada más una vez, después iba a volver. ¿Cuáles son las tres tentaciones básicas que le hizo el diablo a Jesús? Para empezar, yo quiero que captes esto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo, ¿ok? ¿Quién es el que prueba? Más bien, ¿quién es el que es usado para la prueba? Satanás, ¿ok? Ahora, por eso dice la palabra: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, porque el maligno es el que está usando de la tentación, usando de la prueba para atraernos a la concupiscencia, para que nosotros caigamos en esa tentación y perdamos la alianza, el pacto. Amén. Entonces, ¿cuántos días se puso a ayunar? Fíjate algo interesante. ¿Quién le dijo a Jesús que fueran 40 días? Daniel ayunó 21 días. Pero ¿quién le dijo a Jesús que él ayunara 40 días? Él fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué 40? ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40. ¿Y qué estuvo pasando en esos 40 años? Estuvieron siendo probados y no pasaron la prueba. Dice que al final de estos 40 días Jesús tuvo hambre. Digo, pues es normal, ¿no? Yo a los 3 ya tengo hambre. A los 3, a la noche del primer día ya estoy con dolor de cabeza y medio nervioso y medio gritón, y pues ya cállense, porque estoy en ayuno. Ya no se burlen. Jesús a los 40 empezó a tener hambre, y viene Satanás, viene el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que está poniendo a prueba? Su filiación. Filiación viene de filio, hijo. Su identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, él no le preguntó si eres el profeta, si eres el rey, si eres el sacerdote. Él le habló si eres el hijo. Habló de su identidad como hijo. Si eres hijo de Dios, dice aquí: di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está. ¿Cómo le responde Jesús? Con la palabra. Amén. Ahora, él era la propia palabra. Amén. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, o que sale de la boca de Dios, en otra versión dice. Esta tentación que Jesús tuvo fue la tentación del pueblo de Israel. No tenemos que comer, y tentaron a Dios, y Dios envió pan, envió el maná. Pero en esta tentación cayó Israel. Vamos a ver la segunda. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando acababa de salir de Egipto? Empezó a adorar al becerro de oro, porque no sabían qué le había pasado a Moisés en la montaña. Empezaron a adorar a otros dioses, y el pueblo de Israel cayó. Jesús no: al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, la tercera tentación, la tercera prueba, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fue lo que también Israel falló, estuvo tentando a Dios en cuanto a la protección. Ahora, ¿cómo fue que Jesús venció? Ya vimos, estaba lleno del Espíritu Santo, usó la palabra de Dios, pero también, esto es importante, Jesús conocía, sabía lo que estaba haciendo en ese desierto. Él no podía empezar su ministerio sin vencer a Satanás. Satanás ya estaba vencido desde el desierto. En la cruz y resurrección se consumó, pero Satanás ya estaba vencido desde el desierto. Porque Jesús conocía su historia. Mira conmigo Deuteronomio 8. Esto es en el desierto, esto es Moisés hablando. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cuál era la promesa? Entrar a la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es Canaán? El reposo. Amén. La salvación. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús recitó esta palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Jesús estaba allí, escúchame, y Él empezó su ayuno, y Él dijo, Él sabía lo que estaba haciendo. Cada día representan los años que mi pueblo estuvo en el desierto fallándole a Dios. Y cada día yo voy a cumplirlo simbólicamente triunfando. Sobre mi carne, que es el problema del hombre, la carne, rebelarse, tomó del árbol del huerto, ¿se acuerdan? Desobedeció lo que la carne quiere, no lo que Dios dice. Dios había dado el pacto por obras que eran: no comas de este árbol para que no mueras. Y el hombre desobedeció el pacto. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Es un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Y ahí el hombre cayó. Y en el desierto lo mismo, 40 años. Y Jesús está ahí cada día. Cuando viene el tentador después de los 40 días, cuando él tiene mucha hambre, es puesto a prueba para saber si iba a hacer nuevamente lo que el diablo le dijo, le estaba diciendo, como Eva y Adán hicieron lo que el diablo les dijo, o si iba a obedecer lo que el Padre le había dicho. No comas nada y espera a que yo haga un milagro. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo prefiero, escúchame a lo que estaba resuelto Jesús. Yo prefiero morir de hambre obedeciendo a salvarme. Yo voy a vivir debajo de la voluntad. Y si la voluntad del Padre es que venga la prueba de la enfermedad, amén, bienvenida a la prueba. Nada más no me dejes caer, Señor, en esta prueba. Hay veces que Dios nos va a afligir con una enfermedad fuerte. Puede suceder. Puede suceder que te quiten la casa, que pierdas el empleo y no encuentres, que tus hijos se enfermen, que haya algún accidente, alguna cosa difícil, muy difícil. Como pastores
a veces es muy difícil tratar de consolar a gente que ha pasado por una desgracia y dice, ¿dónde está Dios? Dios está allí, está allí. Y como Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Porque Satanás te ha pedido a ti, Simón, para zarandearte como al trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. La fe necesita estar firme en medio de la prueba. Por eso oramos, Señor, no nos dejes caer en la prueba, sino líbranos del maligno. Líbranos de ese Satanás que viene a este desierto que estamos teniendo que pasar para ser probados. Líbranos de caer en su juego, en su artimaña, en su trampa, y de hacer lo que Él quiere, rebelarme contra ti, tentarte, enojarme y decir, yo no estoy de acuerdo. Si eso es la vida cristiana, yo no quiero ser cristiano. Ándale, tienta a Dios. Ese pueblo que tentó a Dios se quedó en el desierto, no salió. Vez tras vez, Jesús citó Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13 y versículo 16, el Salmo 91:12. Hey, yo no me voy a echar de aquí para probar la protección de Dios. Yo no puedo tentarlo. Jesús pasó la prueba y la pasó por nosotros. Por eso en su muerte y resurrección nosotros fuimos justificados, porque Él venció a Satanás. Y lo que nosotros no pudimos, ni podemos, ni podremos hacer, Él ya lo hizo. Y ahora nosotros sí podemos vencer a Satanás en Cristo Jesús. Hay una última porción que quiero que leas conmigo, que está en Apocalipsis 3:10. Wow, voy a terminar. Es la predicación perfecta. Y no la quiero echar a perder. Es que vayan rápido a Apocalipsis 3:10. Estamos terminando. Ponte de pie porque vamos a orar en este momento delante del Señor. Aquí está prometiendo Jesús a su iglesia. Dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Le suena a soportar la prueba? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o tentación, peirasmos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba está sucediendo hoy. La hora de la prueba que está hablando este pasaje está sucediendo ya. Y yo quiero ser guardado. Yo no quiero caer en la tentación de las riquezas o en la prueba, que es la codicia. Yo no quiero caer en la prueba cuando venga la enfermedad, si es que viene, o cuando venga la persecución, o cuando sucedan cosas que me quieran incitar a tentar a Dios, a probar a Dios, a quejarme de Dios. Yo no quiero caer. Yo quiero orar el Padre Nuestro todos los días y decir: Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar esta oración nuevamente. Ve conmigo a Mateo 6. Dice: vosotros pues oraréis así, todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra tus ojos y empieza a darle alabanza al Señor. Señor, te damos gracias por la prueba. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio del desierto, aún en medio de las dificultades, Señor, nos agarramos de tu Espíritu Santo. Nos agarramos, Señor, de la cruz. Abrazamos la cruz de Cristo, Señor, y damos gracias por la sangre que ha sido rociada sobre nuestras vidas para soportar el momento, el tiempo de la prueba, el tiempo de la tentación. Señor, nos paramos sobre la roca, nos afirmamos sobre Cristo Jesús, Señor, y te pedimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, en medio de la prueba. Líbranos del maligno, Señor, y que podamos permanecer
firmes, Señor. Que la prueba de nuestra fe produzca la paciencia, produzca la perseverancia, Señor. Que la prueba de nuestra fe, Señor, haga que nuestra vida, Señor, nuestra fe sea como oro precioso delante de ti, Señor. Yo oro por los que ya están pasando por pruebas, oro por los que están pasando por tentaciones, oro que tú les fortalezcas, oro que, Señor, que tú les afirmes, oro, Señor, que tú les des consuelo, que tú les des fuerzas. Tú eres el que da fuerzas al cansado, Señor. Multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Y tú eres fiel para no permitir, Señor, que ninguna prueba, Señor, nos extermine, nos haga caer, sino que juntamente con la tentación tú nos das la salida, y la salida es tu Hijo Jesús, el Cristo, que venció a Satanás porque es el Rey, Señor, que abrió el camino porque es el profeta, que derramó su sangre por nuestros pecados porque es el sacerdote, Señor, de nuestra confesión. Y te damos gracias por Cristo, que es la salida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.